Llegamos al final de nuestro breve pero precioso estudio acerca de las 4 cosas preciosas vistas en el Nuevo Testamento en la epístola de Pedro, y hoy concluiremos con la 4ª cosa preciosa, la sangre preciosa. Ahora vamos a meditar sobre la sangre preciosa que el Hijo de Dios vertió en la cruz. Quiero refrescar la memoria un poco, así daré de nuevo la definición de lo que constituye una cosa preciosa. La palabra preciosa significa de alto valor, hablando de algo costoso, de mucho precio. Una cosa es preciosa por una de estas 2 razones, o por su utilidad o por su rareza. El valor de las cosas en lo natural es por una de estas 2 razones, ya sea porque todos la quieren o porque no es común. Como ejemplo podemos nombrar el oro. Es un metal muy apreciado, porque no se consigue fácilmente, pues es escaso y es muy útil para miles de cosas. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos habla de nuestra redención. La sangre de Cristo es sumamente preciosa. Es el precio de nuestro rescate. Salmo 49, versículos 7 y 8 nos dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si pudiéramos juntar todas las cosas de valor que hay en el mundo, todas juntas, no alcanzaría para comprar ni una sola alma, porque es de gran precio la redención. La sangre de Jesucristo es preciosa, porque es la única cosa que nos puede redimir. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¡Cuán preciosa es la sangre de Cristo! Vimos el precio que Dios pide por el rescate, y vimos también que sin fe es imposible agradar a Dios, y asimismo también es indispensable el derramamiento de sangre, porque sin ella no hay perdón ni remisión. Juan también escribió de la utilidad de la sangre en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La redención es de alto precio, y aquí vemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En varios otros pasajes de la Biblia leemos de la sangre, pero especialmente la carta de los Hebreos nos habla de su valor. Vamos a notar algunos pasajes en esa carta referentes al valor de la sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí compara la sangre de animales que Dios aceptó en la antigüedad con la sangre de Cristo. Nota el verso 12. Una vez para siempre. Es una frase sobresaliente en este libro y es como una música que suena en nuestros oídos y consuela el corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Paso a paso vemos el valor de la sangre. Perdón, entrada a la presencia de Dios, limpieza de pecado, etc. Todo esto y mucho más alcanzamos por la sangre de Cristo. Con razón el enemigo inspira a los hombres para borrar esta palabra de la Biblia,
porque por la sangre entramos al cielo. Es el precio pagado, es la entrada al cielo pagada, y esta sangre de tanto valor ha derrotado al enemigo. Todas estas cosas del mundo juntas no alcanzarían para comprar una sola alma. Si presentáramos a Dios todas las cosas de valor que hay en el mundo, Él nos diría, falta más. Pero si le presentamos tan solo una gota de la sangre de Cristo, Él da entrada amplia y nos dice, todo está hecho. La humanidad entera tiene entrada al cielo como una provisión. Vea también Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. El verso 4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así nos muestra la inhabilidad de la figura del Antiguo Testamento. La sangre de Cristo es rara, porque es la única que Dios acepta. No podemos calcular cuántos miles o millones de litros de sangre de animales se derramó en la antigüedad, pero Cristo con su sangre nos redimió a todos. Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Versículo 9. Lo hizo voluntariamente, y por esto, para Dios, Él es precioso. Dios acepta solamente la sangre y únicamente la sangre de Jesucristo vale para Él el rescate. El Antiguo Testamento recalca la sangre, usando la frase la sangre, sin distinguir de qué o de quién sea la sangre. No tenía tanta importancia, porque se trataba de la sangre de animales, sea cordero, sea cabra o buey. En el Nuevo Testamento también pone énfasis en la frase la sangre, pero es siempre la sangre de Cristo, no de cualquiera. Y así especifica que es la sangre de Jesús y solo de Él. Es tan preciosa y a medida que andamos con el Señor, recibiendo más luz e iluminación, vamos entendiendo más de su valor. ¿Cuántas cosas hizo para nosotros la sangre? Nos redimió, nos santificó, nos justificó, nos acercó a Dios, nos limpió, etc. ¡Qué maravilla hallamos en el precio con que fue comprada nuestra redención! A continuación, presentaremos una lista de 14 cosas que Dios ha hecho o hace a nuestro favor por medio de la preciosa sangre, para nuestra enseñanza y admonición. Primero, en Colosenses capítulo 1, versículo 20, subrayamos, nos ha dado la paz venidera. Segundo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos lavó inicialmente. Tercero, Efesios capítulo 1, versículo 7, nos redimió eternamente. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Número 4, Romanos capítulo 5, versículo 9, nos justificó. Número 5, Efesios capítulo 2, versículo 13, nos hizo cercanos al eterno y santo Dios. Número 6, Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos da entrada a la misma presencia del santo Dios. Número 7, Hebreos capítulo 13, versículo 12, nos santificó. Número 8, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, nos limpia en el presente. Número 9, Hechos capítulo 20, versículo 28, nos compró. Número 10, Romanos capítulo 3, versículo 25, Cristo es nuestra propiciación o asiento de misericordia. Número 11, Hebreos capítulo 9, versículo 14, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Número 12, Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21, nos hace perfectos. Número 13, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y por último, número 14, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos hace vencedores. Gracias al Señor por la preciosa oportunidad que nos ha concedido para meditar y compartir en estas cosas verdaderamente preciosas. Que haya sido de mucha bendición es nuestro anhelo. Amén.